Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días para todos, campeones del mundo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, campeón? Vos también sos campeón del mundo, Campeón tenés es 3. campeón, así. Es más, voy a estar diciéndole campeón y campeona a las personas hasta que termine el próximo mundial. Hasta la final del próximo mundial. Hasta la final del próximo ¿Quedamos mundial así? y se consagre otro o nuevamente. Nah, bueno, eso sí. Es un montón, ¿no? No estamos preparados. Bueno, hasta que da la final del próximo mundial, voy a seguir diciendo campeón y campeona a todo aquel ser argentino. Me parece espectacular. Bueno, arrancamos con el único Arranquemos. programa de ecología de la televisión Dale. abierta argentina, ambiente Sí. y medio, mate, facturas y qué. Bueno, y un informe sobre libros de temática ambiental, temática ecológica, libros sobre cambio climático. Me gusta. Hice un informe de libros. Me encanta. ¿Te encanta? Sí, me gustan ¿A vos los te libros. gustan los libros? Sí. Yo creo que acá también debe haber gente que le gusten los libros y Obviamente. más libros sobre estos temas, Claro. ¿cierto? Obviamente hay muchos géneros Hay literarios. muchos géneros. Bueno, es interesante el tema de los libros porque sacás lo literario, ¿no? Sí. Hay libros que sí son literarios, que son obras de ficción que pueden explicarse a través de fenómenos naturales y hay otros libros que son más ensayos, hay libros que también son investigaciones científicas. Bueno, hay de todo tipo de libros sobre temáticas ambientales. Impresionante. Eso es lo interesante del informe. También hablé con la autora de un libro ambiental. También visité la librería más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Hermosa librería. Tremendo, no, está perfecto. Está para que lo vea todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Vos qué? Bueno, perfecto. Yo viajé sin vos, una vez más, te abandoné, me fui, nos invitaron desde Latam a viajar a Colombia. Nos invitaron a Yopal, una localidad que queda cerca de Bogotá, en donde están ejecutando un proyecto de reducción de emisiones de carbono. Se trata de compensar, vamos a decir, las emisiones que Latam genera a partir del cuidado y la conservación de una reserva natural, que, como bien sabemos, los ecosistemas suelen almacenar carbono. Entonces lo que hacen es compensar un poco, almacenando y emitiendo. Consultita rápida. Sí. ¿Qué tal el café colombiano? Rico, muy rico. Lindo país, Colombia. No tuve tanto tiempo para visitar, me quedé ahí pendiente seguir recorriendo. Hay que ir a un poco. conocer Colombia. Estoy Lindo, para ir a conocer lindo. Colombia. Lo que vi, muy lindo. Buenísimo. Y como todos los programas, tenemos un informe del día. Exactamente. Pero antes de arrancar el informe del día, déjame preguntarte Pará, ya me saco así las gotas de sudor. cómo la pasaste este verano. No, febrero particularmente. Febrero particularmente. No, fue terrible. Terrible, no se podía estar adentro de mi casa, era un horno. Estuvo picante la No. cosa, estuvo muy picante. No había agua fría, o sea, el agua ya era caliente de por sí. Me pasó lo mismo. Hay que aclarar que en este verano hubo 8 horas de calor. Tremendo. El febrero fue el más caluroso desde 1961. En el país tenemos algunos problemitas ambientales como una crisis hídrica, como sequías. Y estas olas de calor también afectan los territorios secos que tienen una mayor probabilidad de incendiarse, Exactamente. causando no solamente problemas en el ambiente, sino también problemas en la salud de las personas. Todo eso hacen las olas de calor. Todo eso hacen las olas de calor. Que podríamos decir es una de las expresiones más dramáticas y más verdaderas, ¿no?, del cambio climático. Sí, bueno, cambio climático, febrero, Sí. hay un ejemplo tremendo que es la temperatura más alta y la más baja. Es una locura. Una locura. Es una locura. Bueno, hay una cosita a destacar que son las personas. Las magníficas personas de este territorio nacional. Campeón del mundo. Campeonas del mundo, por supuesto, que se destacan por su ingenio y por su capacidad de reír en situaciones de crisis. Exactamente. Porque hubo una oleada, no de calor, sino de memes. Vamos a ver el informe. Ya es imposible negar la existencia del cambio climático. En Argentina hubo 8 olas de calor durante el verano más cálido de los últimos 60 años. El humor de algunos memes esta vez aportó reflexión, activismo e información sobre la dramática crisis ambiental que atravesamos. Una ola de calor es un periodo excesivamente cálido, en el cual las temperaturas máximas suben y las mínimas no bajan, por lo menos durante 3 días consecutivos, superando los valores promedios de cada localidad. La temperatura global no para de aumentar desde la Revolución Industrial de 1870.
reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para no elevar la temperatura a más de 1,5 grados durante el siglo XXI fue el compromiso que firmaron 197 países en la Cumbre de París de 2015. Hasta ahora se ha conseguido muy poco. La Organización Meteorológica Mundial calificó al periodo 2013-2021 como el más caluroso de la historia, y el registro de 2022 marcó 1,15 grados centígrados más que en épocas preindustriales. Desde 1993 se ha duplicado la velocidad a la que sube el mar. El calentamiento global provoca deshielos, sobre todo en el Ártico, y eleva el nivel de las aguas. Tener altas temperaturas equivale a enfrentar fenómenos climáticos cada vez más extremos: sequías, incendios, tormentas e inundaciones, que afectan sobre todo a las poblaciones vulnerables y desencadenan graves catástrofes humanitarias. Los datos corroboran que el cambio climático no se detendrá por sí solo y que las consecuencias serán peores para el planeta y para las personas si no se ponen en marcha planes de mitigación y adaptación. 1,5 grados centígrados es mucho más que una meta global. Es el umbral simbólico de lo que podemos lograr como humanidad para frenar el cambio climático. El cambio climático es una problemática que demanda accionar de todos los actores. Individuos en este camino hacia el ciudadano sustentable, el sector público, claro, con la política, agrupaciones, ONGs, y también fundamental el sector privado. Afortunadamente son cada vez más los proyectos de empresas que buscan reducir la huella de carbono que genera su actividad. El grupo LATAM Airlines, la aerolínea, nos invitó a conocer el proyecto CO2 Bio, ubicado en el país de Colombia, para ver cómo se trabaja en alianza con la Fundación Cataruben en pos de compensar las emisiones de dióxido de carbono que la aerolínea genera a partir de la conservación de un espacio verde de 500.000 hectáreas. Así que, queridos parceros, a lo que toca. En la localidad de Yopal, a unos 300 kilómetros de Bogotá, pero más precisamente en la Reserva Natural El Encanto de Guanapalo, se está llevando a cabo el proyecto CO2 Bio de LATAM Airlines. Esta reserva se encuentra en un lugar clave para la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica y, escuchen bien, captura de carbono. Es por eso que este lugar forma parte del 10% de áreas críticas para la conservación a nivel mundial. Un 10% de áreas naturales que deben protegerse y conservarse sí o sí, y que de intervenirlas los riesgos serían irreversibles. ¿En qué consiste este proyecto? Esta reserva, como tantas otras, además de proveer flora, fauna, recursos alimenticios, recursos medicinales, además de todo eso, capturan y almacenan carbono. Retienen en la zona de las sabanas inundables y los humedales X toneladas de dióxido de carbono que de lo contrario estarían libremente por la atmósfera contaminando. CO2 Bio se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad de LATAM, que se ha fijado algunas metas. El crecimiento de carbono neutral, esta compensación de la que venimos hablando, reducir/compensar el 50% de las emisiones totales de LATAM, es decir, que las toneladas capturadas y almacenadas en la reserva sean equivalentes al 50% del total de las emisiones generadas por LATAM, y por último, ser carbono neutral para el año 2050, es decir, que las toneladas capturadas sean iguales que las generadas por la aerolínea. De esto se trata el proyecto, y de esto y algo más nos habla el director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM, Juan José Toa. Este proyecto forma parte de una estrategia mayor del Grupo LATAM, que tiene distintos componentes, pero cuyo
pilar principal diría que es el que se refiere a cambio climático, pero esas compensaciones uno podría decir voy al mercado y compro créditos de carbono y esa es una manera de hacer eso. No es la manera que la TAM eligió hacerlo. Nosotros lo que hemos estado buscando son proyectos de este tipo donde construimos relaciones de largo plazo. En este caso son más de 10 años que estamos asumiendo un compromiso de trabajar juntos para poder precisamente preservar un ecosistema que es muy estratégico, contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes habitan este territorio y contribuir con el cambio climático a través de mejorar la capacidad que este lugar tiene de capturar carbono. El cambio climático es un desafío que no hay nadie que sea suficientemente grande, ningún gobierno, ninguna empresa, ninguna comunidad, ninguna universidad, lo suficientemente grande para poder enfrentarlo. Acá hay una política pública que se desarrolló, que es muy asertiva y que ha permitido desarrollar esto, por ende ha colaborado el sector público. Hay una comunidad, que es lo más importante, que quiere preservar esto, que quiere jugar su rol, que quiere tener los recursos para poder tener una actividad económica que sea sostenible, que son las 700 familias que habitan acá. Hay una ONG, que es Catarrubén, que tiene las competencias, la credibilidad para desarrollar un proyecto de esta complejidad y tamaño. Está la comunidad científica que también contribuye en desarrollar esto. Y hay una empresa, en este caso la TAM, que está dispuesto a apostar por esto, invertir en este proyecto y jugar una parte en materializar esta iniciativa. Hasta aquí tenemos la pata empresarial, digámosle, en un proyecto muy interesante, pero que de alguna manera le faltaba algo para que terminara de ser redondo. Porque estaba la idea, estaban los instrumentos, estaban los recursos, pero para decirlo y que se entienda, faltaba el trabajo de campo. ¿Y qué mejor trabajo de campo que el de las comunidades locales? Y ahí es donde entra en juego la alianza con la Fundación Catarubén, que vino a aportarle a esta historia los conocimientos y saberes locales, que hoy se ven reflejados en decenas de trabajadores forjando diferentes mecanismos y esquemas de compensación de emisiones de dióxido de carbono. Edwin Hincapié Peñalosa es el gerente de estrategia de biodiversidad, carbono y agua de la Fundación Catarubén y esto nos contaba. Y en este momento tenemos 95 actividades, todas coordinadas por Fundación Catarubén, muchas administradas por el beneficiario, más o menos el 70%, y hay todo tipo de actividades en todo el abanico. Aquí, por ejemplo, en el abanico, en la punta más fuerte de las actividades está sembrar un árbol. Mientras que aquí en la otra esquina del abanico de posibilidades está, por ejemplo, hacer presencia en el predio. O sea, estar vigilante de que todos estos ecosistemas naturales se están manejando muy bien, de que no ingresan los vecinos a sacar madera o ingresan los vecinos a eliminar la fauna que está adentro. Entonces, al interior de todo ese abanico de posibilidades está, por ejemplo, ser responsable fiscal de estas tierras para continuar, planificar el predio, es decir, en dónde voy a desarrollar todos mis procesos de mi finca, dónde voy a hacer el ecoturismo, dónde voy a hacer los cultivos sostenibles, dónde voy a hacer ganadería sostenible. Después de planificar, ejecutar cada una de esas actividades que se pusieron, entonces voy siguiendo el abanico y finalmente, si hace falta poner un elemento vegetal para que mejore la captura de carbono, pues empezar a hacerlo. En el caso, por ejemplo, de los humedales, empezar a mejorar el manejo de esos humedales, ¿sí? Eliminar prácticas malas que se hacen sobre esos espejos de agua. Y en el caso de los pastizales, entonces evitar, por ejemplo, la quema de estos elementos vegetales, o los bosques, evitar la extracción de madera de allí. Desde la Orinoquía colombiana, región donde se encuentra el proyecto, se espera que para el año 2030 las toneladas de dióxido de carbono capturadas sean 11,3 millones en un predio de 575.000 hectáreas, que dicho sea de paso, equivale a 3 veces el tamaño de ciudades como San Pablo o Bogotá, ya que estamos en modo internacional, y además beneficiando a unas 700 familias locales. Y, ¿por qué no?, beneficiando también al mundo.
Bueno, estamos acá en el Ecoparque. Sergio, gracias por acercarte, como Mauri, siempre, gracias, Tommy, en gracias. un nuevo año. Bueno, vamos a arrancar rompiendo el hielo, si te parece bien, Me parece muy bien. con una suerte de ping-pong, donde yo te voy a proponer algunos nombres que tienen a la defensa del ambiente como bandera, Ujú. y vos me das tu opinión, 10-15 segundos de cada uno. A ver. Greta Thunberg. Greta Thunberg, me parece que es quien mejor simboliza y sintetiza lo generacional. Porque es claramente la demostración de que el apego a las cuestiones ambientales no es un tema de una persona, ni siquiera de un grupo, como pudo haber sido en otro momento, sino que es un tema que para esta generación, la de Greta, la de ustedes, es constitutivo. Elon Musk. Qué difícil. A mí no me gusta, para nada, sinceramente. Quizás soy un poco arbitrario, pero primero no me gustan los hipermillonarios, por definición. Me parece que son el ícono de la desigualdad, y la desigualdad es algo que claramente atenta contra el ambiente, no ayuda. Y la presunción o la fantasía de que los megamillonarios van a colaborar con el ambiente al estilo Bill Gates porque van a donar parte de su fortuna para... Eso no existe, eso no existe. Te hago el último. Sergio Federovisky. Yo diría que en el mejor de los casos es alguien que intentó ser coherente con aquello que piensa y que estudió y que trató de proclamar durante mucho tiempo, no mucho más que eso. Ser coherente a mí me alcanza. Perfecto. Buenos nombres elegiste. Gise. Hay que darle las gracias a Gise que nos ayuda con las entrevistas. Buenos nombres. Bueno, Sergio, volviendo al temita de antes, de que somos campeones del mundo y que Qatar fue la alegría más grande que vivieron los Sí, argentinos en los últimos tiempos. lástima que fue en Qatar, ¿no? Porque ya que Bueno. hablamos de estas cosas... Bueno, de eso queríamos hablar. ¿Qué opinas del impacto ambiental que tuvo hacer un mundial en Qatar? ¿Y qué opinas que si en el hipotético caso de que Argentina sea sede del mundial en 2030, bueno, cuáles son los compromisos que debería asumir? Es interesante porque es la discusión sobre aquellas cosas que son verdaderamente trascendentes en materia ambiental versus aquellas que son trascendentes desde el punto de vista simbólico. Porque hay cosas que no cambian el ambiente, en lo sumo lo podrán empeorar un poquito, mejorar un poquito, etc. Pero son fuertes desde lo simbólico. Que en un mundial de fútbol se gaste mucho más combustible o se hagan estadios con energía solar, etc., no le cambia el balance al ambiente, pero sí da un mensaje. Y el mensaje de Qatar es pésimo. Desde el momento en que alguien entraba a un estadio en un lugar desértico y lo que sentía era frío porque el aire acondicionado estaba puesto a 14 grados, en un estadio donde entraban 90.000 personas. Desde el punto de vista simbólico, insisto, eso es muy contradictorio con la época. Pero habla de Elon Musk, es decir, habla de quiénes son los que mandan. Los que mandan son los que tienen el billete. ¿Qué pasaría si Argentina y los países vecinos, Paraguay, Uruguay, logran realizar el Mundial del 2030? Ojalá prevalezca la idea desde lo simbólico de hacer algo distinto, verdaderamente algo distinto. Pero yo creo que es bastante difícil, porque es más caro además. Sería más caro, habría que tener una infraestructura que hoy nuestros países no tienen y no sé si va a haber tiempo y dinero como para hacerlo. Y entonces, ¿qué sería un mundial más sustentable? Para países como la Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, por ejemplo, pensar estadios que probablemente haya que construir algunos nuevos, que estén moldeados desde lo sustentable en cuanto a los materiales que se utilizan, a la energía con la que se los suministra, etc. El tema del transporte. ¿Cómo nos vamos a mover quienes vayamos o quienes vayan desde Asunción a Montevideo para ver un partido o quienes en el interior de la Argentina se trasladen? ¿Vamos a ir en colectivo, en avión o se podría hacer un tren? Porque además este tipo de infraestructuras, las de un mundial, como ocurre también en los Juegos Olímpicos, tienen la particularidad de que dejan infraestructura. Las villas olímpicas, redes de transporte, etc. Sería muy bueno
imaginar qué del mundial, del hipotético mundial 2030 puede quedar en la infraestructura de nuestros países y que eso sea claramente sustentable. Estamos todos muy conmovidos por el terremoto en Turquía y Siria, centrados en las vidas que se perdieron, los daños materiales, la crisis, lógicamente, que de hecho sea paso me parece que es en lo que hay que centrarse en este momento, pero sin dejar de hablar del ambiente, te quería preguntar cuáles son las consecuencias más graves a nivel ambiental que deja un fenómeno de esta magnitud. Está en el borde de lo ambiental, porque desde el punto de vista del nacimiento del fenómeno no hay un impacto ambiental, no hay un origen ambiental. El terremoto es una cuestión geológica, pero sí nos remite, y es muy importante poder analizarlo desde este ángulo, nos remite a algo que está íntimamente relacionado con lo ambiental, que es el concepto de la vulnerabilidad. Esto es que cuando algo impacta algo que proviene de la naturaleza, ya sea naturalmente como un terremoto o menos naturalmente como podría ser una inundación o una ola de calor, es decir, cosas que tienen también un origen antrópico, lo que determina ese impacto es la vulnerabilidad de la sociedad. El terremoto en sí mismo no es un problema, socialmente hablando quiero decir, porque ese mismo terremoto, si hubiese impactado sobre una sociedad como Alemania, muy probablemente en lugar de tener 45.000 muertos, habría tenido infinitamente menos. Y eso habla de la vulnerabilidad de la población. Por lo tanto, vuelvo a algo que yo suelo decir siempre, que los desastres naturales no existen, no son naturales. Son fenómenos naturales que tienen un impacto social determinado, el volumen de ese impacto, por la vulnerabilidad de la población. Y ahí lo que tenemos en Siria y Turquía claramente son poblaciones hiper vulnerables. Nos hacen ceñitas del fondo, así que te parece que... Yo no vi las ceñitas, ¿me extendí demasiado? No, está perfecto. Y ahora está perfecto. volvemos con más ambiente y medio. Exactamente. Como bien sabes, a lo largo de todos estos años, 8 temporadas en Ambiente y Medio, pudimos recorrer un montón de basurales nefastos y de los más contaminantes de nuestro país. Entre paréntesis, también el basural La Quema, que fuimos a hacer el programa pasado, la reconversión del Centro Ambiental Luján. ¿Seguimos diciendo que tenemos 5.000 basurales a cielo abierto? ¿Cuál es la radiografía de la situación de los basurales hoy en el país? No la tenemos con absoluta precisión, esa radiografía. De hecho, nosotros encargamos, cuando digo nosotros, esta gestión del Ministerio de Ambiente, encargamos en el año 2021 un estudio que están terminando dos consultoras muy reputadas, vinculadas a las cuestiones ambientales, para tener un mapa real de cuáles son los basurales a cielo abierto, dónde están ubicados. Ese estudio de base va a tener una georreferenciación de cada uno de esos basurales, cómo se nutren, de qué se nutren en términos de basura esos basurales, quién los nutre, si son los propios municipios, si son clandestinos. Todo eso va a estar en un estudio que tenemos la expectativa de presentar a mitad del 2023, antes de que termine obviamente nuestra gestión, y ahí vamos a tener una respuesta más cierta. Pero lo importante, me da la sensación, no es tanto el número exacto, más allá de que hay que tenerlo, sino la idea de que el basural en la Argentina es un modelo. El modo en el que los municipios mayoritariamente tratan su basura es a través de un basural a cielo abierto. Y eso es lo que hay que cambiar. No tanto buscar cómo reducir el número, más allá de que obviamente hay que hacerlo, sino modificar esa estructura de pensamiento, esa estructura de gestión. Este año 2023 hay elecciones.
¿Qué opinás cuando escuchás a algún candidato a presidente, por ejemplo, negar el cambio climático? No, eso me parece atroz, pero entra dentro de las atrocidades de ese candidato. No me parece menos atroz que Milei, de quien claramente estás hablando, niegue el cambio climático, pero al mismo tiempo diga que cualquiera puede vender sus órganos libremente en el mercado, o niegue la atención a una discapacidad infantil a través de su voto en contra de una ley. Me parece tremendo, pero no me parece incoherente con ese personaje. Totalmente. ¿Y qué opinás, o mejor dicho, qué opinás sobre la agenda ambiental en estas elecciones? O sea, ¿qué lugar ocupa? Siempre ocupa un lugar bastante marginal, lamentablemente. O lo que es peor, ocupó siempre un lugar marginal y ahora ocupa un lugar aparentemente más destacado, pero lleno de lugares comunes, en la cual estaríamos de acuerdo todos, porque ¿quién va a estar en contra de combatir el cambio climático? ¿Quién va a estar en contra de evitar la contaminación, etcétera? Y no dejan de ser menciones vacías, sin demasiado contenido. Lo que sí falta es un acuerdo entre por lo menos los partidos políticos más importantes respecto de cuáles tienen que ser las políticas públicas a llevar adelante en materia ambiental en los próximos 30 años. Basurales a cielo abierto, energías renovables, controles de la contaminación, 4 o 5 cosas que claramente no se están pudiendo hacer, por lo menos no en escala, y en las cuales creo yo no debería haber discusión, pero deberían traducirse en un programa. Hoy son solo consignas. Hace un tiempito escribiste, un tiempito corto, escribiste un libro que se llama El medio ambiente no le importa a nadie. 16 años. ¿Qué opinas de esa frase hoy? Sigo creyendo en esa frase, pero esa frase no tiene que ser tomada literalmente. Por supuesto, hay gente a la que le importa el ambiente. Lo que yo quería decir, y sigo creyendo en esto, es que de verdad a quienes les debiera importar, quienes tienen capacidad de cambio, quienes ejercen poder, quienes pueden definir rumbos en materia productiva, en materia de desarrollo, en materia económica, en materia social, a esos lamentablemente no les importa el medio ambiente. Y no específicamente en la geografía argentina, en el mundo. Es la gran contradicción de tener un sistema de Naciones Unidas que se la pasa blandiendo banderas ambientales, pero está integrado por los mismos países que interiormente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, son los grandes contaminantes, o incluso durante la época de Donald Trump llegaron a negar el cambio climático. Esa aparente dicotomía en realidad lo que demuestra es que los verdaderamente poderosos no tienen apego por lo ambiental. Te proponemos un cierre nota distinto, otra metodología en el que te vamos a dar la palabra a vos, el poder a vos para que digas lo que quieras, preguntas, lo que quieras, con una sola consigna, que nos dejes con energías positivas. Pueden ser energías renovables positivas, ¿por qué no? Todo tuyo. Me parece que en un panorama que siempre es muy adverso, la sensación que yo tengo es que generacionalmente es donde está la apuesta. Cuando uno toma conciencia de que una determinada época ya no tolera ciertas cosas, eso cambia. Cuando en la Argentina se resolvió socialmente que no iba a haber más golpes de Estado, no hubo más golpes de Estado y seguramente no los vaya a haber, salvo que vuelva a cambiar esa cabeza social. Y creo que esta generación, incluso más jóvenes que ustedes, tienen, estos, yo lo he dicho varias veces, tienen dos cuestiones que son constitutivas: la igualdad de género y el ambiente. Y no hay vuelta atrás con eso. Y al no haber vuelta atrás, lo que tiene que haber es necesariamente una mejora. Muchísimas gracias por acercarte. A ustedes, gracias, como Sergio. siempre, y felicitaciones por Gracias. 8 años de Ambiente y Medio. Muchas Por ser gracias. campeones del mundo. También. ¿Seguimos con más? Ambiente y Medio.
El cambio climático es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro presente. Y así lo reflejan año a año las producciones editoriales que cada vez abordan más puntos de vista y profundizan sobre temáticas que ya estaban siendo abordadas en realidad desde la década del 60. Un libro muy conocido de ese entonces es La primavera silenciosa de Rachel Carson, publicado en 1962 y, escuchen, habla sobre los peligros, advierte también sobre los peligros y el mal uso de los pesticidas y su impacto ambiental, silenciando la vida de algunos organismos. Yo creo que el tema les debe sonar un poquito, ¿no es cierto? Posteriormente, en la década del 80, ya se comenzó a hablar sobre el efecto invernadero y muy tibiamente a mencionar el calentamiento global como una remota posibilidad de un futuro muy lejano. Pero, como dice una de las letras de Los Redondos, el futuro llegó hace rato. ¿Qué libros sobre cambio climático podemos encontrar en las librerías? Bueno, pueden ser de todo tipo. Primero pueden ser de no ficción, que van desde diferentes abordajes filosóficos, científicos o sociológicos, sobre diferentes temáticas que pueden ir desde las causas y consecuencias del cambio climático, la contaminación ambiental. También hay guías útiles y consejos para reducir nuestra huella de carbono, qué hacer o no hacer con la basura. También hay varios libros de cocina con recetas y alimentación sustentable. Y también hay libros de ficción que buscan utilizar historias para poder retratar las consecuencias del cambio climático o un futuro distópico a causa también de la emergencia climática. Y ya que estamos hablando de libros, estuve hablando con Laura Rocha, una de las autoras del libro Recalientes, para que nos cuente un poco acerca de la experiencia de escribir acerca del cambio climático y también de este libro Recalientes. La editorial Siglo XXI nos llamó un día, llamó a Periodistas por el Planeta, porque quería proponernos ser partes de una colección que se llama Futuros Posibles. Nuestro libro, que se llama Recalientes, como lo habrán visto, es un libro que salió como primero en la edición. Un poco la editorial lo que buscaba era que pudiéramos contar la crisis climática para el público en general. O sea, que no sea un libro científico, por eso no van a encontrar y no van a ver tantas explicaciones científicas. Por supuesto, todas las explicaciones sí tienen referencias a cuestiones que, digamos, descubiertas por la ciencia, pero la idea era bajar esos conceptos que están relacionados con la crisis climática y que a veces son bastante complejos de explicar para un público general. La primera cosa que intentamos hacer las autoras es tratar de acercar el tema a la gente, o sea, de desmitificar esa cuestión de que la crisis climática es un problema de diplomacia internacional que se resuelve en cumbres, en lugares exóticos, y también de que es un problema científico. Digamos, son las dos cosas, porque por supuesto que estas cumbres internacionales surgen a raíz de descubrimientos científicos de esta crisis que nos afecta. Sin embargo, no se resuelve todo ahí. Y la idea fue, digamos, poder acercar esto a la gente para explicarle que, según el nivel con el que se lo analice, podemos ver que el problema puede ser local, puede ser regional, puede ser internacional y también, por supuesto, hay una parte individual, aunque por supuesto que la salida es colectiva, no es que no nos afecte en la vida diaria. Y especialmente tiene un gran enfoque con la región. ¿Por qué? Porque en la región no solo afecta a la equidad, ustedes saben que América Latina es la región más desigual del planeta, pero a la vez es la región con una de las mayores riquezas en biodiversidad del mundo. Entonces, ¿cómo hacer para que esta dicotomía a la vez no nos afecte y la crisis climática también no la afecte? Entonces, nuestra idea fue mostrar esta relación y además también, por supuesto, mencioné los recursos naturales, que son los recursos que además nos permiten vivir en términos económicos. Nosotros creemos que es urgente porque la ciencia dice que es urgente, porque el Panel Intergubernamental de Cambio Climático es el que determinó cuánto tiempo tenemos, esa ventana de oportunidad que se denomina, para que toda la humanidad empiece a pensar en cambiar de paradigma, en cambiar realmente los modelos de consumo y producción,
Y ellos dijeron, bueno, tenemos 10 años. Esto lo dijeron hace ya 3 años. O sea que ahora tenemos un poquito menos. Como bien dice Laura y también dice el título de este libro, estamos recalientes, tanto de enojo como de la temperatura que hay a nuestro alrededor, consecuencia de la crisis climática, y es por eso que debemos actuar de manera urgente. Por otra parte, me fui al centro de la ciudad de Buenos Aires para conocer esta histórica librería Ávila y que ellos nos cuenten su experiencia con libros de esta temática y también para conocer cuál es el deseo de los lectores y quiénes son. Sí, está como que tiene ahí como un público juvenil, digamos. Mi experiencia, he visto un poco más de gente joven por ahí. Sí, gente que está como más, entró por el lado de esta chica Greta. Tenemos a disposición un sector de temática ambiental. Piden libros, no más que cualquier otro género u otra temática, pero se piden. Dentro de los libros que mandan las novedades, las editoriales por mes, hay libros de temática, no te voy a decir que es un gran porcentaje, pero entran algunos. Como te dije, la ya mencionada chica esta, Greta, y algunos más. Dependen de las editoriales, pero sí, hay algunos que entran. Cuando vamos a una librería, no siempre vamos a encontrar la sección de cambio climático, sino que muchas veces los libros relacionados con la emergencia climática o con la contaminación están también mezclados con aquellos libros de naturaleza, biología, botánica. Y por una parte, yo me pongo a pensar y digo, qué loco que en estos libros donde se nos explica cómo estamos rompiendo el mundo, en el de al lado tengamos lo bello que es el mundo. Pequeña reflexión. Me está quedando una cosita en el tintero que probablemente ustedes se la estén preguntando desde el momento que arrancó este informe, o ahí. Y es, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene producir un libro? Los libros están hechos de papel, para producir papel se necesita talar árboles. Bueno, según un estudio de 2012, para producir un libro de tapa blanda, se emiten 2,71 kilogramos de dióxido de carbono, similar a lo que es producir 1 kilo de maní o 1 kilo de azúcar. Muy distinto es producir 1 kilo de carne, que para ello se emiten más de 60 kilos de dióxido de carbono. Por otra parte, tenemos a los libros digitales, los e-books, que no necesitan papel, pero sí se requiere mucha energía, tanto como para mantenerlos como para poder producirlos. También los materiales que se necesitan para poder producir estos libros digitales, estos e-books, estos aparatejos, son provenientes de la minería o del petróleo. Acá entonces nos estaríamos quedando con una pequeña disyuntiva. ¿Qué es mejor, si leer en papel, si leer digital? ¿Cómo hacer lo correcto para disminuir nuestro impacto? Hoy la realidad es que pareciera ser que si leemos muchos libros en una semana o en un mes, si leemos mucho, es mejor consumir digital. Si leemos poco, regular o moderado, es mejor leer los libros en papel. Y esto es una opinión personal la que les voy a dar, que no está basada en ningún experimento científico, y es que los libros en papel son mejores. Son mejores porque pueden circular entre varios lectores, se pueden prestar, tienen otro olor, pueden envejecer y también tienen algo que los libros digitales jamás tendrán: mística. Los momentos que viví, todo lo... Ah, no, perdón. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. Les pido disculpas por este momento necesario, porque desde el 18 de diciembre a las 15 de la tarde estoy en modo termo mal, porque somos campeones del mundo y hay que festejarlo por 4 años seguidos. Pero más allá de eso, el Mundial nos dejó algunas cosas interesantes que quiero que repasemos juntos, algo sustentable y a la vez polémico, así que vamos a verlo.
En las preparativas de una Copa del Mundo, el país anfitrión debe desarrollar la construcción de hotelería, centros de concentración, comidas, fanfest y, por supuesto, estadios. Si hubo y hay un problema que englobó y engloba a las últimas sedes mundialistas, es el de los estadios. No durante la Copa del Mundo, sino el día después, dejando recintos totalmente deshabitados y casi sin uso porque, salvo contadas ocasiones, los clubes de esas ciudades no pueden afrontar los gastos de mantenimiento de semejante cancha, sobre todo, y como viene siendo últimamente, si la Copa del Mundo se juega, no vamos a decir en países raros, sino pocos futboleros, todo por el dinero. Y por supuesto que esto tiene su impacto ambiental. El 974 es, podemos decir sin temor a equivocarnos y con todas las letras, un estadio sustentable. Ubicado en las orillas del Golfo Pérsico y en donde jugaron Polonia y Argentina por la tercera fecha de la Copa del Mundo, tiene una capacidad para 45.000 personas y es el único estadio del Mundial que no cuenta con sistema de aire acondicionado. Su techo es abierto y corre de noche una brisa que apacigua el calor a partir de la ventilación cruzada. La ventilación cruzada es un concepto de la arquitectura bioclimática para definir un modo de ventilación de los edificios. Dependiendo la hora, el día, el lugar y demás, hay vientos característicos que generan zonas de alta y baja presión que permiten el enfriamiento y mantenimiento de ese frío. Dijimos que el gran problema de los estadios es que quedan vacíos, no con el 974. Desmontable, hecho con 974 contenedores provenientes de China con materiales para la construcción. Además de que 974 es el prefijo telefónico de Qatar. Dato. Los containers se unieron con moldaduras designándole un color en específico a cada zona en particular e incluso posee áreas de rezo para hombres y para mujeres. Un estadio rimbombante, diría algún mayor de edad por ahí, en el medio del desierto, no nos olvidemos, con un ingenioso diseño modular, el de los containers, que permitió que se utilizaran menos materiales de construcción en comparación a los estadios tradicionales, lo que a su vez, por supuesto, ayudó a reducir gastos. Los containers que ya fueron reciclados se desmontarán y se reutilizarán como cada uno de los materiales del estadio, como estructuras de acero, concreto, butacas, plásticos, etc. Una vez desmontado, reciclado, reutilizado todo allí en ese predio, se formará un espacio verde público recreativo protegido para todo el pueblo catarí. Hasta ahí todo hermoso, no me digas. ¿Te acordás que al principio dije que la Copa del Mundo se estaba jugando en países indebidos solo por el negocio? Mirá. Amnistía Internacional denuncia al gobierno catarí y a la FIFA y declara a esta edición mundialista como la Copa de la Vergüenza. Porque más allá de la sustentabilidad del estadio, la mano de obra empleada para construirlo fue controversial, polémica de abusos y explotación. Migrantes de Bangladesh, India, Nepal han trabajado, como digo, bajo condiciones explotadoras, bajo trabajo forzado, no pudiendo dejar el trabajo, no pudiendo dejar el país y cobrando su sueldo meses después de lo acordado. Elevadas comisiones de contratación. Las agencias que cobran hasta $4.000 a cada migrante para conseguirles trabajo, siendo, de más está decir, la única manera que tienen de conseguirlo. Terribles condiciones de vida. El derecho catarí y las normas para la protección del trabajo permiten un máximo de 4 camas por habitación, prohibiendo el uso compartido de camas y el uso de literas. Por supuesto que nada de esto se cumple, lo que sí se cumple es el hacinamiento. Mentiras en el pago del salario,
no pagaban lo que decían en un principio. 4, retraso en el pago de los salarios, dejando a los trabajadores y a sus familias sin poder comer, sin lugar donde vivir y sin poder afrontar los gastos sobre préstamos asociados a la contratación. De nuevo, las agencias de trabajo. No pudiendo también dejar ni el estadio en construcción ni el campamento porque los empleadores no renovaban los permisos de residencia a sus trabajadores a pesar de que el derecho catarí así lo exige. Sin este permiso, los migrantes pueden ser detenidos y encarcelados y es por esta razón que no dejaban el predio. De terror. Cierro esta horrible historia invitándolos a la página de Amnistía Internacional, en donde propone un 11, la alineación en el fútbol, de 11 trabajadores fallecidos durante la construcción de los estadios durante el Mundial Qatar 2022. Desarrollo económico y sustentabilidad es, sin lugar a dudas, el gran dilema del siglo XXI. Acá tenemos sustentabilidad, sí, también desarrollo económico, pero a merced de la explotación y predisposición a muerte de sus trabajadores. Además, convengamos que es desarrollo económico para muy poquitos. Si esto es sustentabilidad, no cuenten con nosotros. Por supuesto que queremos un mundo ecológico, sano, agradable de habitar, pero más queremos que todos los habitantes del planeta puedan gozar de los derechos básicos en un mundo justo y empático. Si se cumple eso, la sustentabilidad viene sola. Las olas de calor, las sequías, no son solamente fenómenos que ocurren acá en Argentina, sino en todo el mundo. Y no son solamente fenómenos que sufrimos las personas, también lo sufre el ambiente y también, por supuesto, lo sufren los animales. Por eso es que en el día de hoy les quiero recomendar El paraíso que sobrevive, un legado familiar. Una película documental que trata sobre cómo animales de distintas especies se unen para poder atravesar una ardua y prolongada sequía. El desierto de Kalahari en Botsuana es conocido por albergar distintos grupos de animales y en el documental vamos a poder ver a estos animales atravesar esta prolongada estación seca, esta sequía, y los diferentes grupos, las diferentes razas, los diferentes clanes de animales van a tener que estar bien unidos y basarse en el poder de la familia para poder atravesar todos los problemas y las complicaciones que tienen estas estaciones secas. En esta peli vamos a poder observar a los animales en su máximo esplendor y su belleza, como también así a animales bastante complicados, y también estos hermosos paisajes que tiene para ofrecernos este desierto. Así que ya saben, El paraíso que sobrevive, un legado familiar. Y una cosita importante, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver todos los programas en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube, que está todo segmentado, todo impecable, todo perfecto, al cual se pueden suscribir y activar la campanita. Ahora sí, nos vemos la próxima.